Y grita George Pollard: ¡todo a estribor! La tripulación, que se miran entre ellos, dice: ¿Qué pasa? ¿Por qué todo a estribor? De repente sale del agua un pedazo cachalote gigante y pega un golpe enorme al barco, paralizándolo en seco y dejando a la tripulación blanca. La ballena se volvió a sumergir y en unos metros más adelante volvió a dar la vuelta y vino a toda velocidad, dando un golpe al barco fulminante. Y una vez termina la comida de Reed, pasan varios días sin comer, y ahí es cuando uno de los tripulantes del barco de nuestro capitán, George Pollard, se levanta y dijo: señores, nos vamos a morir. Así que creo que lo que debemos hacer es que uno de nosotros se sacrifique para que los demás puedan vivir. Al principio tenía una baja, al principio dos, al principio tres, y al final, pues, medio ejército estaba muerto. Se retiraron, pero antes, en la ciudad de Cafa, decidieron hacer una cosa. Vamos a coger las catapultas y en vez de lanzarles bolas de fuego, les lanzamos los cadáveres. Así que lanzaron los cadáveres al otro muro, esperaron varios días y la ciudad cayó sola. Y en eso que atracan, no saben que además de transportar comida, tejidos, perlas, lo que sea, también transportan ratas. La gente cuando baja a la bodega ven una cantidad de muertos espectacular y dicen: ¿aquí qué ha ocurrido? Y dice así: el padre abandona a sus hijos, la esposa a su esposo, el hermano al hermano, incontables morían solos, sin nadie que los cuidara. Los muertos eran llevados en carretillas como si fueran basura. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy tengo una muy mala noticia. ¿Cuál? Se ha terminado la Navidad. Joder. Pero, ¿sabes qué no ha terminado? ¿El qué? Este podcast, porque volvemos un día más, señores, aquí en el canal del terror, del miedo, del misterio, del asesinato, del crimen, de todo. Y hoy estamos con historias de la antigüedad, de otros siglos. Vamos a hablar de canibalismo, vamos a hablar de enfermedades. Así que sin más dilación, comenzamos. Os voy a contar la historia del hundimiento del Essex, nombre que igual no suena mucho, pero ¿y si os digo Moby Dick? Quizás os suene un poco más, esa ballena que destruyó un barco y que dejó a 21 tripulantes naufragando en medio del Océano Pacífico sin comida, sin esperanza. Y es que llegaron a un máximo punto de locura para el ser humano y hicieron cosas que no podéis creer. Y hoy os voy a traer la historia de verdad. Nos encontramos en Nantucket, en unas islas de Massachusetts, por ahí por Estados Unidos, por ahí por el siglo XIX, en torno al 1800-1820. Y bueno, lo primero de todo, ¿qué hacen allá en Nantucket? Viven la mayoría de las familias del negocio de la caza de las ballenas. Para quien no sepa lo que es, básicamente lo que hacían era una travesía de unos 2-3 años donde iban hasta el Océano Pacífico, ahí es donde capturaban a las ballenas, les cortaban sobre todo la cabeza, donde se encontraba aceite y grasa. Ese aceite y esa grasa la metían en unos hornos dentro del barco y, pues, por así decirlo, pasaban de estado sólido a líquido la grasa, se convertía en aceite y luego volvían a Nantucket, donde comercializaban este aceite. La mayoría de las familias vivían de eso, ahí en Nantucket. Vale, dicho esto, vamos a presentar a nuestro barco protagonista, que iba a ser el que va a acompañarnos en esta historia y en esta travesía, ¿no? En esta aventura. Este barco es conocido como el Essex, un barco que tenía 20 años y que era un barco robusto. Ya para 20 años es un barco que no es tan joven, pero aún valía para muchas travesías más. Dicho esto, necesitamos una tripulación, ¿no? Como primer tripulante vamos a presentar al capitán, que va a ser uno de los protagonistas de nuestra historia. Este chico se llamaba George Pollard. George Pollard era un chaval de por aquellos entonces, o sea, tenía unos 28 años y venía de una familia con dinerito, ¿vale? Sí que es verdad que George Pollard había estado como segundo oficial en el Essex años antes y como primer oficial también en el Essex, y ya quería ser el capitán del barco. Así que se presentó con sus padres y le dijo: mira, papá, mamá, quiero ser el capitán del barco, del Essex, porque ya estoy cansado de ser oficial. Así que sus padres dijeron: bueno, veremos a ver qué es lo que podemos hacer. Se presentaron delante del propietario del mismísimo Essex y le dijeron: mi hijo tiene que ser el capitán del barco en la siguiente expedición. Así que el propietario se quedó así mirando y dijo: bueno, quizás por una buena cantidad de dinero, pues podemos... Por un día se puede hacer. Podemos negociarlo, ¿no? Así que le pagaron la cantidad de dinero y George Pollard fue nombrado capitán
del Essex para la siguiente expedición que iban a hacer. Aquí presento ahora a nuestro segundo protagonista y este se llamaba Owen Chase. ¿Vale? Owen Chase era un chico que por aquellos entonces tenía unos 23, 24 años, era más joven que George Pollard y este quería ser capitán del barco también. Es que todos querían ser capitán del barco. Todo el ¿no? mundo quiere ser capitán. ¿Qué pasa? George Pollard no era tan talentoso como Owen Chase. Owen Chase sí que es verdad que tenía mucho talento, había hecho varias expediciones con otros barcos. Muy jóvenes, ¿no? También. Muy jóvenes también, pero Owen Chase se le notaba que había nacido para ello. Había nacido para ello, ¿no? Que podía ser capitán, así que se presentó delante del propietario y le dijo, mira, esta vez yo quiero ser el capitán. ¿Qué pasa? Que le dijo el propietario, lamentablemente ya tenemos a un capitán. Se quedó así el tío extrañado, Owen, y dijo, ¿cómo que ya tenemos un capitán? Dijo, sí, te lo presento. Se llama George Pollard. Ya habían navegado juntos y había un poco de roce entre ellos, simplemente porque, bueno, Owen Chase quería ser el capitán, entonces, pues más adelante, cuando hablemos de lo que pasó y la historia y la aventura, vamos a ver cómo hay roce entre ellos, porque uno quería decidir, el otro era el capitán. Así que, bueno, dicho esto, el propietario del barco dijo, bueno, Owen, si quieres, puedes ser primer oficial, incluso te pago un poquito más para que no estés tan enfadado, ¿no? Él, pues como no tenía otra cosa que hacer, otra cosa mejor, pues decidió coger el trabajo y ser el primer oficial del barco. Dicho esto, necesitamos más gente, porque no pueden zarpar solamente 2 personas. Fueron a por un segundo oficial. Este chico se llamaba Matthew Joy, que era un marinero experimentado y que pues dijo que sí, por una buena cantidad de dinero, y la verdad es que por este chico sin problemas. También era muy joven, en torno a la misma edad que los otros 2, y después de eso pues necesitaban una tripulación. Así que se presentaron en la plaza del pueblo y dijeron, señoras, señores, ¿quién quiere venir y acompañarnos a una expedición de X años a la caza de las ballenas? No consiguieron mucha gente, la verdad. De hecho, la mayoría de la tripulación eran conocidos como manos verdes. ¿Qué significa? Que la mayoría de la gente que consiguieron que iban a trabajar con ellos, iban a ir a la aventura, era gente que era inmigrante, la mayoría negros y muchos de ellos sin experiencia en el mar. Con lo cual, claro, por eso le decían manos verdes, ¿no? Porque como que eran verduchos, ¿no? Estaban un poco verdes. Pero claro, que esta gente, a nada que les des dinero, dicen, venga, te cojo el trabajo. Dicho esto, tenemos 20 tripulantes, pero nos queda uno, una persona que no va a ser súper importante, pero sí que quiero que quede constancia de lo que voy a decir ahora. George Pollard tenía un primo joven, de unos 19, 18 años más o menos. Se llamaba Owen Coffin. Y es que George dijo, bueno, voy a traer a mi primo con nosotros para que aprenda y pues ya se meta en este negocio de la caza de las ballenas. Así que se presentó en casa de sus tíos y dijo, tíos, quiero que Owen venga con nosotros. Creo que ya tiene una edad para poder trabajar y para este tipo de expediciones, ¿no? Así que sus tíos dijeron, es muy joven, tal, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Si tú me traes, obviamente le pagas, pero si tú me traes al chico de vuelta a casa, sano y salvo, sin ningún rasguño, te dejo ir, pero me tienes que dar tu palabra. Bueno, ¿qué pasa? De que George Pollard dijo, yo te doy mi palabra de que este chico va a volver sano y salvo. Bueno, luego descubriremos qué pasó con Owen Coffin, porque no iba a volver sano y salvo, ¿vale? Pero no quiero haceros spoilers. Da gracia que su apellido sea Coffin, que es ataúd. Sí, es da gracia. Pues, le pega bien. No va a acabar en un ataúd, pero bueno, luego descubriréis. ¿Por dónde vamos? Vamos básicamente al 12 de agosto de 1819, el día clave. Este día, el barco Essex, junto a la tripulación, los 21 personas, iban a zarpar, iban a hacer la travesía hasta el Océano Pacífico. Ahora os explicaré un poco cuál va a ser la trayectoria que van a tomar. Primero de todo, ¿qué hay que hacer? Bueno, llegar al barco y cargarlo. ¿Cargarlo de qué? Bueno, pues necesitaban comida. Necesitaban alimento para todo el tiempo que iban a pasar. Así que cargaron kilos de carne, kilos de pan, kilos de galletas, litros de agua potable para poder beber, y se dice que llevaban provisiones para alrededor de 2 años y medio. No he conseguido encontrar cuánto tiempo iban a estar o cuánto se calculaba que iba a ser la travesía. He encontrado que iba a ser alrededor de 1 año y medio, aunque sí que es verdad que las travesías solían ser más largas, pero como llevaban provisiones para 2 años y medio, calculo que irán por ahí los tiros. 1 año y medio, 2 años iba a ser la travesía. Aparte de eso, lo cargaron bueno, aparte de que el barco tenía hornos para poder tratar la grasa y el aceite, sí. Aparte de eso, lo cargaron de
Pues lo típico, herramientas, arpones, las lanchas balleneras para poder cazarlos, que luego explicaré cómo se cazan las ballenas y todo eso. Con los arpones y todo eso. Exacto, los arpones, las brújulas, los mapas, todo lo necesario para poder zarpar y aparte de eso, los bidones para poder meter el aceite. Claro. Dicho esto, ya tenemos todo. ¿Cuál iba a ser la travesía? Van a salir de Nantucket, como ya he dicho, el 12 de agosto de 1819, y van a ir hasta las Azores. Las Azores iban a coger provisiones, iban a ir a Cabo Verde, de Cabo Verde iban a pasar por varias islas, hasta llegar a la costa de Ecuador. De la costa de Ecuador iban a poner rumbo hasta las Islas Galápago, y las Islas Galápago iban a estar unos cuantos días por el Océano Pacífico siguiendo cazando ballenas, y después la misma travesía de vuelta hasta Nantucket. Claro, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Pues zarparon allá. Lo primero que hizo George Pollard fue izar las velas. ¿Qué pasa? Que la mayoría eran manos verdes, con lo cual muchos no sabían ni izar las velas. El capitán era un mano verde también, la tripulación Sí. manos verdes. Entonces, la maniobra fue malísima. Tardaron más de 6 millas en izar las velas, correctamente. Esto, pues bueno, tampoco que sea malo, Sí, no es ¿vale? una O sea, tragedia. simplemente no es una tragedia, simplemente, pues bueno, les cuesta un poco más arrancar, pero ya veis cómo funciona, cómo va a ir el panorama, ¿no? No tienen ni idea. Y esto aumenta, porque ya a mitad de camino, casi llegando a las Azores, llega una tormenta escandalosa. Unos fuertes vientos. ¿Y qué es lo que hace nuestro capitán George Pollard? Súper buen capitán. Bueno, vamos a coger y vamos a poner el barco, la proa, en dirección en contra del viento. Esta maniobra era malísima y lo que hizo fue prácticamente girar el barco en 90 grados. Tan rápido... En mitad de una tormenta. Sí, que dañó el barco, no por completo, pero tuvo bastantes daños. Nadie salió herido, pero después de que cesó la tormenta, el capitán se puso delante de la tripulación y dijo: señores, el barco está jodido, entonces creo que lo mejor es darse la vuelta y volver a Nantucket. Aquí es cuando el primer oficial y el segundo oficial, Owen Chase y Matthew Joy, dijeron: nanay, no nos vamos a dar la vuelta con todo el tiempo que llevamos. Llegamos a las Azores, ahí ya arreglaremos el barco, cogemos provisiones y seguimos nuestro camino. ¿Qué es lo que pasó? Pues que eso es lo que hicieron. Como ya estás viendo, nuestro capitán... Hay un problema de liderazgo. Eso es, nuestro capitán no coge mucho las riendas, hace cosas un poco extrañas, entonces vamos a ver durante todo el viaje que los otros dos oficiales son los que De verdad deciden, llevan el cotarro. los que deciden, Sí. básicamente. Bueno, siguen rumbo hasta las Azores, de las Azores van a Cabo Verde y aquí han pasado ya 3 meses. 3 meses donde no tienen ni una sola ballena. Pero por suerte, después de pasar de Cabo Verde, llegan al Océano Pacífico. Tras unos días, semanas y tal. En el Océano Pacífico encuentran el primer banco de ballenas. Y aquí es donde os voy a explicar qué es lo que hacían exactamente. Ven el banco el barco banco de ballenas. Así que deciden parar el barco y echar las lanchas balleneras al agua, que eran unas pequeñas barcas, para quien no sepa lo que es. Vale, cogen los arpones, todas las herramientas. Parte de la tripulación, una pequeña parte, se queda en el barco porque no lo pueden dejar solo, y el resto van hacia las ballenas. ¿Qué es lo que hacen? Cuando se acercan a las ballenas, cogen un arpón y se lo lanzan a una de las ballenas. Ellas lo tienen calculado. Las ballenas suelen estar bajo el agua unos 10-20 minutos y luego tienen que salir. Lo típico de que echan agua por la parte de arriba del... Que al final son mamíferos, tienen que respirar. Exacto. Entonces, justo cuando salen al agua a respirar es cuando les lanzan un arpón. Ese arpón se le clava, no mata a la ballena, pero la debilita. La debilita y la deja un tiempo así como en un vaivén, ¿no? Hasta que ya pierde fuerzas y es cuando se acercan, la cuchillan, le lanzan arpones, alrededor de 16-20 arpones para matar a una ballena, hasta que uno de ellos atraviesa toda la grasa y el músculo y llega a un órgano vital. Vale, tengo una pregunta. Para que una caza de ballenas sea exitosa, ¿solo tienen que cazar una? ¿Tienen que cazar más? Hombre, entiendo que cuantas más cacen mejor, pero solo hay tres vacas. Entonces, yo no entiendo mucho de esto, pero en tema logística no creo que puedan con 3 barcas trasladar muchas ballenas a la vez. Yo entiendo que igual es que yo no tengo ni idea, pero entiendo que es que capturan una ballena, igual la llevan al barco y luego regresan. No lo sé, ¿vale? No estoy seguro. Bueno, una vez la ballena está aniquilada, la cogen y la llevan al barco. En el barco, ¿qué hacen? Trocearla, prácticamente. Lo más importante de la ballena para ellos es la cabeza, porque en la cabeza se encuentra la mayor parte de la grasa de la ballena y el aceite. También utilizan intestinos, porque se dice, no estoy seguro, pero creo que hay un ámbar en los intestinos, que es como diarrea, por así decirlo, de la ballena, que usan para hacer perfumes, se usa, ¿vale?
tampoco es que comercializaran ellos eso. El verdadero 1 million. Sí, pero bueno, ellos más que nada cogían la grasa y el aceite y la echaban a los hornos, ¿vale? En los hornos más que nada fabricaban el aceite y luego lo metían a los barriles, punto. Y eso es lo que luego más tarde llevaban a Nantucket para comercializar. Vale, dicho esto, esto es lo que hacen con las ballenas. Ahora, ellos en ese momento no tuvieron nada de suerte, porque llegaron allá, a donde estaban las ballenas, una ballena levantó la cola con la mala suerte de que cuando bajó la cola reventó una de las barcas. Por suerte no le pasó nada a ninguno de la tripulación, simplemente fueron nadando al resto de las barcas y ya está. Sí. Pero no tuvieron suerte, no capturaron ninguna, fueron al barco y siguieron su rumbo. Pasaron por varias islas, donde más que nada cogieron otra lancha, porque se habían quedado sin una, y llegaron a la costa de Ecuador. Aquí en la costa de Ecuador hay una cosa importante, más que nada, es que uno de ellos decide abandonar el barco. No se sabe muy bien por qué. Sí que es verdad que la tripulación no lo estaba pasando muy bien porque un día intentaron un motín, ya que los oficiales y el capitán del barco comían súper bien, como si estuvieran en Nantucket. Venga a comer y venga a comer. ¿Qué pasa? Que el resto de la tripulación no comía tanto, no les daban tanta comida. Entonces intentaron un día un motín. Intentaron, porque no salió bien, ya que el capitán y los oficiales tenían pistolas. Y bueno, pues y ahí se acabó el motín. Aquí os quedáis. O sea, si queréis comida, dad un paso atrás o os pego un tiro. Entonces, uno de ellos decidió abandonar. No sé si fue por ese motivo o fue por otro. Yo al menos lo desconozco. Yo hubiera abandonado antes de llegar incluso a las Azores, ¿eh? Yo también. Yo me hubiera echado al agua, de hecho. Con las ballenas, a nadar con las ballenas. Yo también, literal. Pero bueno. Después de lo que iba a pasar, pues sí, ese tío no era futurista, ni visionario ni nada, pero se salvó de una de cojones. Vale, dicho esto, pusieron rumbo desde la costa de Ecuador a las Galápagos, que estaban unas 6.000 millas, ¿vale? Por el camino, ahí sí que empezaron a cazar ballenas. De hecho, cazaron 11 ballenas y 2 tortugas. 11 ballenas, sí. 2 tortugas, ¿por qué? Pues bueno, eran las Galápagos también eran comida. Ahí. O sea, las tortugas al final servían de más comida. De hecho, se dice que no calcularon bien lo de las provisiones y se quedaron un poco escasos. Y eso les va a pasar un poco de factura. Llegan a las Galápagos, cogen algo más de provisiones y vuelven al Océano Pacífico. Nos encontramos en el 20 de noviembre de 1820. Salieron el 12 de agosto de 1819. Había pasado más de un año ya, ¿vale? Y el 20 de noviembre de 1820 iba a ser un día clave, porque iba a cambiar el resto de su vida, de todos. Se encontraban, pues por medio del Océano Pacífico, como ya he dicho, ya habían cazado muchas ballenas, ya estaban cogiendo las últimas para volver a Nantucket, cuando de pronto vieron pues un montón de ballenas, eran cachalotes, ¿vale? Así que decidieron ir más despacio con el barco y echar las lanchas al agua. Echaron las lanchas al agua y la mayoría de la tripulación se lanzó a las lanchas y fueron directamente al banco de cachalotes. En el barco se quedó George Pollard, el capitán, y unos cuantos tripulantes más. Cuando de pronto, así de repente, coge y grita George Pollard: ¡todo a estribor! La tripulación, que se miran entre ellos, dice: ¿Qué pasa? ¿Por qué todo a estribor? De repente sale del agua un pedazo cachalote gigante que va a toda velocidad con una conducta muy extraña, porque las ballenas no atacan a los barcos, y pega un golpe enorme al barco, paralizándolo en seco y dejando a la tripulación blanca. Claro, pensaban que, bueno, los daños no habían sido muchos, pero pensaban que ya había parado y que la ballena no iba a volver. La ballena se volvió a sumergir y en unos metros más adelante volvió a dar la vuelta y vino a toda velocidad, dando un golpe al barco fulminante. Y es que le dio justo en la parte de abajo del barco, y claro, justo era en la parte donde estaba la comida. Así que vieron eso, los de las lanchas vieron lo que estaba pasando, que había gritos en el barco, lo que había ocurrido, así que dieron media vuelta y fueron rápidamente al barco. Cuando llegaron dijeron: a ver, aquí hay que pensar rápido, la comida se nos está hundiendo y el barco también, así que subieron rápidamente a la parte de arriba del barco, hicieron un agujero, porque era inaccesible bajar abajo, hicieron un agujero en la parte de arriba del barco, intentaron sacar todo el máximo de comida que podrían. ¿Vale? ¿Qué es lo que sacaron? Sacaron kilos de galletas, kilos de pan y litros de agua. O sea, esto es por encima peor, porque antes me has dicho que se habían quedado cortos. Claro, se habían quedado cortos, y tú cuenta con que en el tiempo en el que dieron la vuelta y volvieron al barco, es que la comida se estaba hundiendo. Y claro, una vez ya se mete en el agua, eso es incomible, ¿sabes? Porque al final es agua salada. Entonces,
Aparte de eso, consiguieron rescatar alguna que otra herramienta para poder ubicarse, mapas, brújulas no, pero sí que cogieron pistolas también. Y se vieron en una situación en la que había 3 lanchas, el barco se estaba hundiendo, tenían kilos de comida, pero claro, tú cuenta con que están 20. Uno se abandonó, o sea, estaban 20 en 3 lanchas enanas, que eran barquitos pequeños, más los kilos de comida, más las tortugas, que también obviamente se las llevaron porque era comida. Y claro, estaban apretujados en 3 barcas. Estaban divididos, por así decirlo, si no me equivoco, había 8 en un barco, que estaba en un barquito que estaba capitaneado por George Pollard, otro barquito que estaba capitaneado por Owen Chase, de otras 7 personas, y el otro oficial, Matthew Joy, otras 5 personas, si no me equivoco son 20, por ahí andarán los tiros. Pero el cachalote sigue por ahí. No, el cachalote de hecho se dio la vuelta y se fue. Porque, a ver, claro, la conducta era muy extraña, un cachalote normal no ataca a los barcos. Luego hay alguna que otra teoría de que, claro, esto no estoy muy seguro, pero los cachalotes, las ballenas, para parearse, como que se golpean entre ellas con los machos, ¿sabes? Para creerse como el más fuerte, ¿no? Para luego poder aparearse. Vale, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que se debió de confundir con un barco. Por eso golpeó. O sea, se pensaba que el barco era un cachalote. Y por eso golpeó varias veces. Una teoría. No sé si será verdad. Sí, lo mismo como con los ciervos, cuando están Exacto, en celo. que también se golpean entre ellos. Vale, dicho esto, están los 3, o sea, los 3 barcos con toda la tripulación, con comida, en medio del Océano Pacífico. Y aquí es cuando lo primero que hicieron fue coger unos rastrojos de velas que quedaba de la vela del barco, cogieron y hicieron como unas velas manuales para los 3 barcos. Aparte cogieron unos remos y dijeron: señores, estamos en medio del Océano Pacífico, a la deriva completamente, con un mapa, y aquí hay que trazar un plan. ¿El plan cuál fue? Intentar llegar a una isla, o a lo más cercano posible. Hubo varias opciones. La primera de las opciones era regresar a las Galápagos. Eran unas 1.500-2.000 millas en dirección contraria, con lo cual lo descartaron. Otra opción era ir a las Islas Marquesas, que estaban otra vez a otras 2.000 millas más o menos, pero el problema es que tenía una mala reputación esta isla, ya que se decía que hacían rituales de canibalismo, rituales raros, así que lo descartaron también. Otra de las opciones era ir al archipiélago Tuamotu, que en teoría también tenía una mala reputación entre los marineros, así que lo descartaron. Y otra era ir a las islas de la Sociedad. ¿Vale? Estas islas quedaban a unos 30 días más o menos navegando, con lo cual podía ser una opción. Y la última de todas era ir a Hawái. Lo que pasa que creían que iba a haber un mal temporal, con lo cual también lo descartaron. Así que dicho esto, Sociedad. Brindaron las opciones y el capitán George Pollard dijo: vamos a la isla Sociedad. ¿Qué pasa? Que también hay que coger las opciones que ponen los oficiales. Matthew Joy y Owen Chase dijeron que nada de la isla Sociedad, que tenían que ir a la costa de Ecuador, que estaba a unas 1.500 millas, 2.000, si no me equivoco. Yo hubiera ido a la costa también de Ecuador. Claro, ¿qué pasa? Ellos hicieron así un pequeño cálculo y dijeron que iban a llegar en torno a los 60 días. Iban a ser 2 meses de naufragio y claro, ellos en aquel momento pensaban que tenían comida suficiente y que más o menos pues que el viento les iba a impulsar hasta allá, pero estamos en el Océano Pacífico, hay viento que viene del norte, que viene del sur, que viene del tal, entonces era como un vaivén. Y claro, al principio decían, bueno, tenemos comida suficiente como para aguantar 2 meses, claro. Aquí viene el primer de los problemas. Estamos en el Océano Pacífico, las olas son grandes, las olas entraban a la barca, no en gran cantidad de agua, pero lo suficiente como para mojar tanto a las personas. Esas humedades con la sal, estaban siempre húmedos, con la sal les provocaba heridas, llagas, la piel seca, también que se deshidratasen. Y claro, la comida también se moja. Claro. Entonces, ¿qué pasa si mojas el pan o las galletas con agua salada? Se echa a perder. Ya no es que se eche a perder, tú te la puedes comer, pero está llena de sal. ¿Y eso qué hace? Deshidratarte. ¿Cuál era otro de los problemas que tenían? Que habían recogido mucha comida, pero no la suficiente agua. Y si tú estás comiendo pan con sal, eso te deshidrata se deshidrata más. Y una persona sí puede aguantar sin comer, pero si no bebe agua, 2 días sin se muere. Agua, 3... Claro, aquí llegamos... Estaban comiendo unos 170 gramos de galletas y pan al día, que más luego medio mililitro de agua, eso al principio.
¿vale? Que eran unas 500 kilocalorías más o menos al día, cuando un marinero debería de comer unas 3.000 o algo así, porque era de mucho esfuerzo, ¿sabes? Claro, ellos ahí en las barcas no se movían, no se esforzaban tanto, pero no es una comida suficiente. Luego la comida empezó a cesar. Pasaron de 170 gramos a 80 gramos. A racionar. Y de beber 50 mililitros al día a beber un sorbo de agua. Lo justo para poder sobrevivir. Claro, empezaron a enfermar, empezó la deshidratación, diarreas, vómitos, heridas, frío. Estamos en noviembre, diciembre, hace frío, en medio del Océano Pacífico, el agua te moja. Por suerte, nadie murió por aquellos entonces, o sea, en esos momentos, nadie murió. Y un día, que estaban ya muertos de hambre, decidieron coger y matar a las tortugas y alimentarse. ¿Qué pasa? Que de repente fue de pasar de comer 500 kilocalorías o menos a comer un montón de calorías porque la tortuga es muy grasa y todos se metieron un festín allá de tortuga, que eso provocó que tuvieran una mala digestión y claro, una mala digestión, pues más vómitos, más diarreas, más deshidratación, porque si tú pasas de comer muy poco a de repente comer un montón, pues el estómago dice, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Claro. Así que de repente llegamos al 20 de diciembre, donde habría un pequeñito rayo de esperanza, y es que uno de la tripulación se levanta y dice, tierra a la vista. Habían encontrado una pequeña isla y pusieron rápidamente rumbo hacia allá. Por desgracia, la isla estaba despoblada, no había nadie, pero sí que encontraron cangrejos, sí que encontraron cocos, encontraron pájaros, nidos, huevos, incluso agua dulce. O sea que estuvieron allá una semana. Al principio calcularon que era la isla Ducie, pero se debieron de equivocar. Estaban en las Islas Henderson, que, por así decirlo, estaba un poquito más lejos de lo que ellos calcularon al principio. Pero bueno, aún así, por lo que dicen, más o menos estaba a unas 3.000 millas de la costa de Ecuador. Lo de las millas lo cojo un poco con pinzas porque en algunos sitios dicen una cosa, en otros sitios dicen otra. Entonces, no sé muy bien si fiarme o no fiarme, pero estaban aún lejos de su destino, ¿vale? Pasaron una semana en esta isla y tenían comida, pero no la suficiente. Al menos no se morían, tenían más comida que en el barco. Hasta que aquí ya se juntaron toda la tripulación y el capitán dijo, señores, no podemos estar más en esta isla. Aquí se están terminando las provisiones y si nos quedamos aquí vamos a morir. Así que vamos a coger el barco y vamos a poner rumbo otra vez a nuestro destino. Y toda la tripulación dijo que sí, menos 3 personas. 3 personas decidieron no volver a la canoa, sí, y quedarse en la isla. Así que Owen Chase, el primer oficial, se acercó a ellos y dijo, chicos, os juro que si llegamos a tierra os mando un barco. Así que se quedaron con la palabra de Owen y el resto cogieron provisiones y zarparon. Aquí es cuando ya empieza la mayor decadencia de esta historia, porque aquí ya llega la locura máxima. Vuelven a los barcos, vuelven al océano, no saben dónde están prácticamente y siguen sin tener comida. Así que días más tarde de salir de la isla, pocos días después, muere Matthew Joy, el segundo oficial. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, de momento tenían comida, así que lo cogen y lo entierran, tiran al agua, rezan por él y punto. 19 días después hay una tormenta enorme y los barcos se separan. Se quedan, por un lado, el barco de George Pollard y el barco que capitaneaba Matthew Joy, que ahora lo estaba capitaneando un chico que se llamaba... no recuerdo el nombre, pero Hendrix, perdón. Un chico que se llamaba Hendrix era el nuevo capitán, que era el arponero, ¿vale? Y esos dos se quedan juntos, pero el barco de Chase se separa. ¿Qué pasa? Que aquí empiezan verdaderamente los problemas. El barco de Hendrix se queda sin comida. Así que el capitán del barco, George Pollard, decide compartir con ellos algo de comida, como buen capitán, ¿no? Lo bueno que tiene Chase, que al estar perdido solo junto con sus 3-4 tripulantes que había, no tienen que compartir comida con nadie. Así que la comida que tenían, pues bueno, era para ellos y ya está. ¿Qué pasa? Aquí empiezan a venir más muertes. De repente muere Peterson y seguido de él muere Thomas. Eran 2 chicos negros, y digo negros porque luego explicaré unas cosas, ya que la mayoría de la gente que muere eran negros, también la mayoría de la tripulación eran negros, pero mueren, hay alguna que otra hipótesis y teoría. ¿Enfermedad igual? ¿Infección? No, más tarde os lo diré. Muere Peterson y muere Thomas. A Peterson y a Thomas deciden no enterrarlos, echarlos al mar, básicamente. Deciden
comérselos. Y es que uno de la tripulación se levanta y dice, señores, o nos comemos a esta gente o nos morimos. Así que deciden todos que sí, les cortan las manos, la cabeza y las piernas, que no son las partes más humanas, y deciden echarlas al mar para no mirarle a la cara ni las, ¿sabes? Y el resto del cuerpo se calcula que en torno a 15-20 kilos de comida tenían, porque, un cuerpo normal, humano, puede llegar a tener 30 kilos o incluso más. ¿Qué pasa? Estaban deshidratados, sin comer, bla, 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 entonces no tenían ni grasas ni nada, era prácticamente huesos. Entonces había en torno a 10, 15, 20 kilos, no sé exactamente porque no lo especifica. Pero bueno, dicho esto, se comen a estos dos chicos y 60 días después del naufragio, o sea, 60 días llevaban naufragando, ¿vale? O sea, desde que abandonaron el Essex, 60 días después muere otro chico que era negro, Shorter, y también deciden comérselo. Y más adelante muere Chase, o sea, mueren Shepard y Reed, que eran otros dos negros. Vale, ahora os voy a explicar un poco por qué digo negros y por qué mueren la mayoría de ellos negros. ¿Por qué? Se dice que no les estaban dando la misma comida los blancos a los negros. En aquellos entonces, mucho racismo. Claro. Entonces, una hipótesis es esa, que morían, la mayoría, los primeros que murieron fueron negros Por hambre. porque no les daban la misma cantidad de comida. Otra hipótesis es que las personas de color negro, o sea, los negros, por así decirlo, tienen menos grasa corporal que de normal un blanco. Con lo cual, pues al tener menos grasa corporal, tenía menos chicha, por así decirlo, entonces pues puede ser que eso hiciese que se muriesen antes. Son las dos hipótesis. No sé cuál de ellas será real. Se comen a Shepard, se comen a Reed, y una vez termina la comida de Reed, pasan varios días sin comer, y ahí es cuando uno de los tripulantes del barco de nuestro capitán, George Pollard, se levanta y dijo, señores, nos vamos a morir. Así que creo que lo que debemos hacer es que uno de nosotros se sacrifique para que los demás puedan vivir. Toda la tripulación dijo que sí, que estaban de acuerdo. Imagínate la desesperación. Y aquí es cuando viene lo más jodido de todo, y es que lo iban a echar a suertes. Meten en un sombrero unos cuantos papeles y... ¿Sabéis a quién le toca? ¿Os acordáis del primo? Owen Coffin. Sí. El que le juró a su madre que iba a venir con vida, que iba a volver con vida, que no le iba a pasar nada, te juro, te juro. Pues le tocó al primo. ¿Y sabes qué dijo el capitán? Hay que matarlo. No dijo ni mu. Así que uno de ellos cogió la pistola y le pegó un tiro a Coffin. Y se lo comieron. Ahí es donde se ve la supervivencia del ser humano. Su primo, que había jurado ante sus tíos que lo iba a traer con vida, ni miró para otro lado y dijo pegarle un tiro. Ahí ya no está pensando la cabeza. Ahí ya el ser humano ya... Instinto animal. Así que dicho esto, muere otro más, muere Rey, y ya se quedan en los dos barcos, se quedan en el barco de Chase solamente 3 personas con vida. Chase, Lawrence y Nickerson. Estaban completamente perdidos. De hecho, se dice que Chase estaba ya hasta mordisqueando el remo, porque estaba revestido con cuero, porque ya no tenían nada para comer, cuando de repente, el 18 de febrero, uno de ellos se levanta y dice, vela a la vista. Y es que habían encontrado un barco. Se acercan con la última energía que tenían al barco. Me lo estoy viendo venir. Y el capitán de un barco que se conocía como Indian, lo sube al barco y lo único que dice Chase es Essex, barco ballenero, Nantucket, y después de eso se desploma al suelo porque ya no tenía fuerzas para nada. El capitán, que se echó prácticamente a llorar porque parece ser que los conocía, les dio de comer y todo guay, y se salvaron. Las 3 personas se salvaron, pero nos quedan 2 barcos que siguen a la deriva. El barco de Pollard y el barco de... Que fue el de Thomas. ¿Cómo el de Tomás? El que murió. Sí, exacto. El primero. Exacto. Sí. Eso, quedaban 2 barcos y en ellos se encontraban solamente 2 supervivientes. Pollard, el capitán, y Ramsdell, que era un arponero. Un random. Sí, era un arponero. ¿Qué pasa? Que sorprendentemente, días después, encontraron otro barco. El barco se llamaba Dauphin y les rescató y sobrevivieron. De hecho, los llevaron a los dos a la costa de Ecuador, o sea, tanto a Chase como a los demás, sí, a los como dos grupos. A los 2 grupos. Y bueno, lo primero que hicieron solamente llegar allá fue Chase, fue a buscar a alguien y decir, por favor, hay 3 personas en la isla Henderson y hay que volver a por ellos. Cogieron un barco y fueron rápidamente a por los 3 chavales. Y estaban los 3 con vida. Estaban con vida.
Y sobrevivieron los 3. Buah, este tipo de decisiones son las que más me... Tú, no sé. Yo no sé si me quedaría, en verdad. A ver, No sé si esperar más la esperanza de... Tú imagínate la penuria que llegaron a pasar Para que se quedaran. para decir, yo no vuelvo a montarme en una canoa. Pues los 3 estaban con vida. Y los rescataron. Al final sobrevivieron 8 personas, en total. De las 20, bueno, 21 al principio, uno desertó, 20. Pues 8 personas estuvieron con vida. Luego uno de ellos escribió un libro, creo que fue, si no me equivoco, Lawrence o Nickerson, uno de los dos. Y siguieron con sus vidas. Pero eso no quedó en el olvido. Bueno, ha habido la película de Moby Dick, la película de El corazón del mar, y ha habido libros, obviamente, el libro de La ballena de Moby Dick. ¿La del corazón del mar la has visto? La vi el otro Porque día. me suena que es de Tom... que está Chris... el que Está hace de Thor. Brad Pitt. Brad Pitt no es Thor. Chris Hemsworth. Buena idea. No, No, yo creo que es Brad Pitt. es Brad Pitt. Ah, no es Brad Pitt. Y está el que hace de Spider-Man también. Sí, es verdad, cierto. Tom Holland. Está Tom Holland. Sí. Que Tom Holland es, si no me equivoco, es uno de los que sobrevive. Sí, Tom Holland sobrevive. Y luego está no, Chris callo, Hemsworth. es que siempre... Sí, es ese. Sí. Sí, el de Thor. Coño, que es que siempre me equivoco con Brad Pitt, no sé por qué. De hecho, el que dices tú es Owen Chase, el primer oficial. Sí. Luego está también George Pollard, que no sé qué actor es, y también está Matthew Joy. Están todos. ¿Y Están qué tal todos. la película? ¿Es fiel? Pues de hecho, la recomiendo porque es la historia que he contado ahora. de la cual vais a ver muchos clips en pantalla Obviamente, en los próximos shorts. seguramente, en redes sociales. No es la historia completa, no es la historia real. Yo me he basado en el libro que se escribió en 1800 y pico, ¿vale? Que habló directamente el escritor con uno de los de la tripulación y se escribió este libro. Yo me he basado en todo eso. Obviamente, en este libro hay muchas latitudes, muchas coordenadas, muchas millas, que para sí, que para allá. Todo eso no me lo he estudiado, lo siento mucho. No voy a decirlas. No es Creo tan que relevante igual. realmente que os diga estaban en la isla coordenada no sé qué, no sé cuántos, o estaban en esta posición coordenada, no sé, realmente no es necesario para el desarrollo de la historia, ¿vale? Claro. Entonces no me la he estudiado porque entonces me pego un papirburrillo en la cabeza que no me entero de la misa a la media. Entonces, pues eso, hasta ahí la historia. Hay alguna que otra cosa más, alguna que otra curiosidad más, pero realmente esa es la historia y tampoco quiero alargarme. Bueno, pues ha sido un final Feliz. más feliz, menos trágico del que me esperaba. Sí. Esa peña tenía que haber muerto ya desde... Pobre gente, tío. Es que imagínate estar en el Océano Pacífico. A mí me da mucho miedo el mar, ¿eh? Buah, tío. Qué Esa- locura. Ser tan... Al final eres tan pequeño, eres un ser humano en el mar que es tan grande. Y que Que el océano- sabemos más del espacio que del, Ya, que del océano. Di que el Océano Pacífico es un océano que es característico porque el agua de arriba Converge con la de abajo. es fría y la de abajo, la de la profundidad, caliente. es caliente. Entonces, no hay muchos peces en la superficie. Eso también puede ser una putada. Porque claro, no tenían para pescar, pero al menos si hay algún pez por arriba, igual podían... Claro, ¿Sabes? no En era el plan, caso. se alimentaron alguna vez, lo ponía como curiosidad, de algún pez de estos que saltan, que son voladores, que se les, sin querer, pum, se caían a la barca Al y se bote. lo comían, El primero que lo pilla se lo come. básicamente. No, la verdad es que fueron muy compañerosos, por así decirlo, no sé si es exactamente esa la palabra, pero había mucho compañerismo, esa sí es la palabra. Porque, bueno, sobrevivieron, no tuvieron problemas en compartir comida y cuando hubo que sacrificarse, se sacrificaron. Ya ves, le tocó al que no le tenía que tocar, que iba a volver con vida, pero ya veis que no volvió con vida. Volvieron solo los huesos. Royeron hasta los huesos. Es que no dejaban ni los huesos, comían todo. O sea, una barbaridad. Qué duro. Y dicho esto, te doy paso a ti, porque yo ya no tengo nada más que contar. Yo creo que ya es suficiente. Pues yo en este caso no traigo una historia como tal, traigo un suceso que ocurrió en la Europa medieval, en la época de la Edad Media. Y yo creo que todo el mundo sabe de esta enfermedad. Fue una de las enfermedades más devastadoras que hubo en el planeta Tierra, llevándose a más de 80 millones de personas. Buen Y número. sí, los que pensáis en peste negra habéis acertado. Una cosa, ¿sabes por qué se le llama peste negra a esta enfermedad? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pues bueno, la gente en la Edad Media le describía las cosas por tal como eran, o sea, no eran muy originales y por tanto esta enfermedad era peste negra porque estos síntomas
eran una especie de bubones negros, que eran unas ampollas bastante grandes, algunas llegaban a tener el tamaño de una manzana y solían estar presentes en las axilas, en las extremidades y todo eso. Y tenían un color específico, que era el negro. El negro, ¿no? Claro, ¿Eran como esto sarpullidos o como moratones, ¿no? Eran Algo así. como moratones, Como más moratones que nada. negros, Sí, sí. esto era de las hemorragias internas que producía y pues se quedaba con este color tan oscuro. ¿Y por qué peste? Bueno, pues cuando explotaban estos bubones, que ya era síntoma de muerte, pues desprendían un olor Horrible, ¿no? asqueroso. Pero antes de llegar a eso, os voy a poner un poco en el contexto de la situación política, la situación económica y todo eso, porque yo creo que va a ser importante para el desarrollo de esta historia. Hablamos de Europa del siglo XIV y nos encontramos con un sistema feudal. El feudalismo era lo de que hay un noble que controla una zona, que tenía sus campesinos, sus campos, su pueblito, con sus artesanos, con los herreros y todo eso, ¿no? Exacto. Y todas las cosechas y todo iba para el señor noble, el señor feudal, que se encargaba de gobernar esas zonas. Pues esto estaba por toda Europa. Y la situación política, los siglos anteriores, el siglo anterior de hecho, era una situación de inestabilidad, había muchas guerras, había plagas, no eran tan bestias como la que iba a llegar, pero sí, había saqueos por parte de vikingos, los húngaros, todo eso, ¿no? Sí. Y también estaba Gengis Khan, que esto no solo ocurrió en Europa, que mucha gente cree que ocurrió en Europa, pero esto se generó en Asia. Ahora iremos con ello. La situación demográfica de Europa era de las mejores en ese momento, o sea, estaba floreciendo como tal y llegaban a unos 80 millones de personas. Buen número. Sí, para esa edad, sí. El clima era bastante bueno, con lo cual era bueno para las cosechas, más gente que podía comer, más Más trabajo, más dinero, más dinero, más de todo, y eso iba pues desencadenando Buena mejores economía. cosas. Sí. Y nada, ¿qué más? Teníamos el sistema de rotación trienal que mejoraba mucho los cultivos, traía más alimentos y también incluía a los caballos en vez de bueyes, que traía un mejor rendimiento de las cosechas, además del uso del metal en los campos. Como tal, la situación demográfica bien, vamos con la religión y con la ciencia. Vamos primero con la ciencia, que acabo muy rápido. Ciencia como tal no había. Fin. Perfecto. No, había a ver. La medicina, que voy a ir un poco enfocado a eso porque estamos con lo de la enfermedad, tenían una pequeña base, ya se sabía, o sea, ciencia como tal no había. Se distinguía la medicina de la filosofía, que era de cuál venía. Ujú. Pero en las universidades la gente estudiaba a partir de los textos clásicos de la filosofía, por tanto era un poco estudio de letras, pero no había ninguna puesta en práctica, no había trabajo como médico como tal. Ujú. O sea que esto no era el método científico, era el método Miami me lo confirmó y si funciona, pues oye, tiramos para adelante. Si no funciona, Exacto. aquí te mueres. Buen método, mucha gente lo utiliza. Y a día de hoy también lo utilizan. Bueno, dicho esto, la religión. ¿Qué ocurre con Nuestra Señora religión? La religión, la Iglesia Católica, Europa entera estaba bajo el mandato de la Iglesia Católica. El siglo anterior hubo un montón de cruzadas. De hecho, este siglo nuevo que entraba, ahí se terminaban, pero las cruzadas abajo se terminaron ya con el fracaso de todas las cruzadas. Decidieron, no va a morir más gente, pues bueno. Sí, ya. Acabamos con ello. Además de eso, estaba la población un poco descontenta porque los papas estaban un poco corruptos. Habían trasladado también la corte a Aviñón. Y además de eso, pues los papas iban un poco con las concubinas, que las concubinas eran señoritas de recreo. Sí. Y también poseían muchos bienes y riquezas, lo cual contrastaba todo a lo que es el catolicismo por ese momento, ¿no? Claro, eran muy corruptos, sí. Claro. Y aquí es donde, una vez dicho esto, empieza a tornarse un poco todo más oscuro. Empieza a haber problemas y ocurre que hay una pequeña edad de hielo. Edad de hielo, en plan, no es como en Ice Age, que se hiela todo, pero sí que hay temperaturas más frías, lo cual trae que los campos no produzcan Claro, lo más mismo, en las cosechas, sí. que la gente pase hambre y todo ese tipo de cosas. El claro. frío no viene bien. Con ello traen más hambrunas, con ello trae más muertes. Enfermedades Y también. ya, para añadir, por si estábamos mal,
la Guerra de los 100 años, Uf, que además no dura 100 años, dura más. dura más. 116. Y bueno, Penuria. penuria completa. En general. Eso ya estaba empezando, pero es que lo peor es que no sabían que iba a llegar una de las plagas más devastadoras. ¿Y dónde comienza esta plaga? Bueno, pues todo el mundo pensará, pues bueno, yo creo que comienza en Florencia, yo pues aquí, pues no comenzó ni en Europa. Comenzó en Asia Central. Y esto llevan debatiendo mucho los científicos donde comenzó. Sí que supieron que comenzó en Asia, porque un ruso, creo que es ruso, Philip Slavin, hizo un estudio en 2022 y está todo en la revista Nature, Naturaleza, que bueno, desenterraron varios cuerpos que data del 1338 y 1340, va por ahí un poco la cosa, que había indicios de peste bubónica en los cuerpos, bueno, ¿no? en los huesos. En los cuerpos, sí. Y a partir de ahí, pues sabían un poco dónde se encontraba, pues... El epicentro, el ¿no? origen. El origen. Claro. Sí. En ese momento, Asia era el Imperio Mongol. El Imperio Mongol fue uno de los más grandes de la historia. O sea, fue Asia completamente. Genghis Khan, cuando lo he mencionado antes, se llevó toda la parte asiática, incluyendo China, India, todo eso. Incluso estaba tocando a las puertas de Europa. Y esto va a ser interesante porque te voy a traer ahora un detalle. Y resulta que Genghis Khan había muerto y se dividió el reino en dos. Imaginaos lo mal gestionado que estaba todo, el tipo de problemas que tenían los mongoles. Una pregunta. Para quien no conozca quién es Genghis Khan, ¿quién es Genghis Khan? Genghis Khan era mongol, era un emperador mongol que fue Sí, uno sanguinario. De los mayores, sí, vale. Entendido. Un conquistador nato que iba con caballo. O sea, ese tío lo ves en cualquier juego, en cualquier lado. Ese va con el caballo a todos lados. Sí, vale. Y pues Sí, eso, se hizo con toda Asia. Sí, no, simplemente por si a alguien le queda una duda, ¿sabes? En China, bueno, ya los mongoles estaban en plena campañas militares y empezaban a presentar, oye, tenemos muchas bajas, ¿qué estaba pasando? Y resulta que es que no morían ni en la guerra, es que la gente, tal que se iba a la cama, ya no despertaba. ¿Y esto por qué ocurría? Algunos los veían tosiendo sangre, otros los veían vomitando. Pues era que tenían la peste. ¿Por qué se producía la peste? Pues bueno, hay una bacteria que se llama Yersinia pestis, que al parecer salió un brote, no como esta, y se llevó a toda Asia por delante. De hecho, murieron más de 20 millones de personas solo en China. Joder. En Asia murieron de 20 a 60 millones de personas. Porque todas las enfermedades vienen de allá. Es que no entiendo. Y ahora, esto está grabado a 5 de enero, 6 de enero, no lo sé. Pero Sí. ahora está en China Otra caso, enfermedad. Nos viene la peste negra 2. La peste negra 2, la secuela. Solo en cines. Bueno, estaban presentando muchos casos y muchas bajas. Y utilizaron esto cuando se acercaban a Europa para conquistar este tipo de ciudades. ¿Cómo las conquistaban, dirás? Bueno, al principio tenían una baja, al principio 2, al principio 3, y al final, pues, medio ejército estaba muerto. Y dirás, bueno, ¿no seguirían con la campaña militar? No, se retiraron, pero antes, en la ciudad de Cafa, que eso es la actual Crimea, decidieron hacer una cosa. Vamos a coger las catapultas y en vez de lanzarles bolas de fuego, les lanzamos los cadáveres. Pues ese es el primer caso de guerra bacteriológica registrado. Sí. Hostia. Así que lanzaron los cadáveres al otro muro, esperaron varios días y la ciudad cayó sola. Hostia, qué duro, ¿no? Hostia, pues fue fuerte. Yo todo eso lo desconocía, la verdad. Pues así fue como llegó la enfermedad a Europa. Aparte también de que, ya te he dicho dónde se originó. Yo me sé la historia de que vinieron en ratas. O sea, para que venían de un barco. Claro, esa es la segunda. Ah, vale. Te he comentado que el detallito de las catapultas, pero claro, eso llegó a Crimea. Llegó en verdad con los barcos, a partir del comercio. Claro. Los mongoles habían establecido una relación exterior, o sea, de comercio bastante buena, y de ahí nace también la ruta de la seda. ¿La conoces, no? La conozco. Pues bueno, Marco Polo la hizo y varios de estos comerciantes hacían esta ruta que empezaba por allá por Rusia, incluso en Cafa, que podría ser por ahí, en Crimea,
y llegaba pues hasta dentro del Imperio Mongol, que estaba pues plagado de peste negra, plagado del virus. Entonces ellos no se daban cuenta y lo traían. Las pulgas, que es de ahí de donde viene el virus, las ratas, que son las portadoras, son los vehículos transportadores, que ahora explicaré por qué ocurrió tan deprisa y no se dieron cuenta. Pues bueno, las traían hasta Cafa, y una vez que se dieron cuenta de que en Cafa era un suicidio estar, la ciudad cayó, salieron de Cafa a toda hostia, a toda velocidad, los comerciantes, y se fueron a las ciudades italianas. Aquí os vais a dar cuenta de que las ciudades portuarias son las que más van a sufrir, porque son las que más comercio generan. La situación económica había llegado a un buen nivel en las ciudades portuarias por el comercio. El comercio, básicamente, claro. sí. Y es ahí donde van a ocurrir los primeros problemas. Salen de Cafa los exploradores, los comerciantes, y llegan a estos sitios. En este caso llegan a Mesina, que es, se podría decir, la ciudad donde empieza el brote de peste en Europa. Esa es la ciudad, el punto cero. Sí, el epicentro. Claro. Pues es en esta ciudad que desconocen todo eso, llegan los barcos y no se dan cuenta, porque ellos atracan, y en eso que atracan no saben que además de transportar comida, tejidos, perlas, lo que sea, también transportan ratas. Y de hecho muchas de estas personas dentro de los barcos bajan al muelle. Bajan a la bodega. O sea, vale. La gente cuando baja a la bodega ven una cantidad de muertos espectacular y dicen, ¿aquí qué ha ocurrido? Joder. Y no tarda ni una semana en que la ciudad ya está plagada. Una pregunta, no sé si lo sabes. ¿Cuánto tardan en morir? Porque en el barco... Ahora te explico. Hay un periodo de incubación, pero hay casos y casos. Un cuerpo es diferente de otro, pero... esto se dan cuenta las autoridades de la época y deciden un poco como clausurar el acceso a todos estos barcos que vienen de otras zonas. O sea, que ya empiezan a poner medidas. Sí, no queremos más comercio, ¿no? Que nos estáis trayendo aquí plagas, básicamente. Así es. Hemos dicho que las ciudades portuarias caen. Barcelona, Marsella, Venecia, todas esas ciudades pasan a la historia. O sea, mueren un montón de gente. Y es cuando ya Europa está, sin darse cuenta, está hasta arriba de cadáveres. ¿Qué hace la gente? Lo primero que hace es preguntar a la autoridad más grande, a la Iglesia. La Iglesia por ese entonces, ¿qué te podría decir? Esto es... el diablo. El diablo. Bueno, no, esto es un castigo de Dios, un castigo divino, por todos los pecados que cometemos, por todas las injurias que hacemos y todo eso, pues eso te lo dice Sí, lo mismo de siempre, el cura. Lo mismo de siempre. Y entonces empieza por Europa como una procesión por todas las ciudades. Empiezan a hacer procesiones, los que se pegan en la espalda, los Ay, no sé cómo se llama. Flagantes. No, pero tío, penitentes. Los penitentes son los que salen... Había una palabra así como flagantes, pero no creo que sea esa, pero los penitentes. Los penitentes también salen... Sí, pues empiezan a hacer procesiones, empiezan a hacer muchas misas. Obviamente esto no funciona. Ya. Y recurren a otro tipo de cosas, que es que una ya la conocemos mucho, la cuarentena. Claro. Que se puso por primera vez en Europa en Ragusa, la actual Dubrovnik. Se puso y era quarante giorni, que es cuarentena en italiano, que al principio era de 30 días, después pasó a 40 y empezaron a ponerlas ya en las ciudades italianas, empezaron a poner territorios donde todos los barcos que llegaban o todos los forasteros que llegaban tenían que pasar primero por esa ciudad para pasar esa descontaminación durante esos X días. Ya ves un poco las medidas que se están poniendo aquí. Sí, una cuarentena, básicamente. Una cuarentena. Pues si ya lo estaba pasando mal Europa, ahora lo puede pasar peor porque hay varios tipos de peste. Esto igual no sé si lo sabíais, pero no está la peste bubónica, que es la de los... moratones, ¿no? La de las ampollas grandes. Sí. También tienes la peste septicémica, que esa es una infección que te entra al riego a los vasos sanguíneos, y esa es con una tasa de mortalidad del 100%. Son 2 días, eso si te pilla te mata. 2 días si no se trata. Sí. Y tienes otra, que es la peste neumónica,
que esa es la... A los pulmones, ¿no? Entiendo. Claro, esta obviamente se suele transmitir en sitios, en espacios cerrados, en espacios donde no hay mucha corriente, que suele ser en casas cuando tienes un enfermo, en la cama. Pues bueno, tos con sangre, fiebre muy alta, pasando los 40 grados y la muerte en 2 días. Hostia, tío. Hay muchos relatos, muchos cronistas que dicen también, pues he visto con mis propios ojos una persona sana. Esto en un día. Por la mañana estaba sana, por la tarde fiebre muy alta y por la noche muere. La tasa de mortalidad de la peste bubónica normal era del 30 y del 60%. Es decir, vamos a poner con pinzas que la mitad... No, la mitad no. O sea, moría mucha gente. Ya por el... Contad que es... Eso es ahora mismo el 30-60%, pero contad con la gente que tenían una esperanza de vida del 30 y del 40. Claro, y tampoco había avances de medicina lo suficiente como para tratar a esta gente, ¿no? O sea, La medicina en ese momento era entrar a la biblioteca, leerte un libro de Pitágoras. no vas a ir al médico y te va a dar un paracetamol. Hala, y vete a la cama y que se te cure, ¿no? O sea, Así es. En ese Entonces- momento era a llevarla a la iglesia, ¿no? Una medicina, más que nada. A ver si Claro. Dios lo cura. Hicieron los típicos remedios caseros de la abuela cuando te duele algo. Pues bueno, los hicieron con hierbas, los hicieron con comida, con ajo, con cebolla, con Sí. con estas propiedades que tiene la comida. Claro, no funcionó nada, esto no se cura con eso. Y duraron varios años la peste. De hecho, en Florencia, que es donde, si os dicen, o sea, ese es el foco, Sí. ahí fue el foco más grande, pues en Florencia 1/5 de la población sobrevivió. 1/5. Hostia. Se llevaban a los enfermos en carretas, apilados en carretas como si fueran basura. De hecho, mira, tengo aquí una frase de un cronista. Un cronista es un periodista de la época, de Giovanni Boccaccio, y dice así: el padre abandona a sus hijos, la esposa a su esposo, el hermano al hermano, incontables morían solos, sin nadie que los cuidara. Los muertos eran llevados en carretillas como si fueran basura. Pa. Y todo esto lo hacían los médicos. ¿Sabéis los médicos con ese pico, Sí. con la máscara, con ese pico, con esos trajes, Claro. con el bastoncito? Eso era para no contagiarse, ¿no? Entiendo, eran médicos. Bueno, eran médicos, los podemos llamar médicos, no había otra cosa. Ya. Pero sí, eran como los liquidadores de la zona. Y bueno, ¿sabes por qué llevan? O sea, nunca, no sé si lo sabéis, pero ¿sabes? ¿Te has preguntado alguna vez pues por qué tenían esa forma de pico? Pues por qué tenían idea. ese traje tan... Era obvio que era para resguardarse de la enfermedad. Lo que ocurre con la enfermedad es que no se transmitía... Bueno, la peste neumónica sí se iba por el aire, pero ellos tenían esta forma de pico. Vamos a ir primero con la máscara. Tenían esta forma de pico porque en la Edad Media, cuando algo olía mal, era sinónimo de enfermedad. Entonces, en este pico albergaban hierbas aromáticas que haría que huela muy bien. O sea, Ah, sí. claro, en este espacio que tenían aquí ponían Claro. hierbas aromáticas. Hostia, qué curioso. No lo sabía. El traje era de cuero entero, que no permitía el contacto físico, los guantes y todo, el traje completo, el sombrerito, tapaban todo, no se podía ver nada, para evitar cualquier contagio, que te saltaran las pulgas y que te mordieran. Ujú. Y el bastón lo utilizaban pues para no tocarte la piel, para mover los cadáveres. Y pues hasta ahí pues suelto esto, un Sí, no, detalle. curioso, la verdad. Yo no lo sabía. Dicho esto, tenemos a los médicos, tenemos a los liquidadores. La iglesia no puede hacer frente a esto, sigue muriendo mucha gente, hasta que un día de repente para. No para, no es de repente, pero remite un poco la enfermedad. Ya no están muriendo tantos. ¿Y por qué se debe a esto? Dirás. ¿Ha parado pues porque Dios ha querido? No. Simplemente, pues bueno, se ha cargado a más de la mitad de la población. Esto ha ocurrido en las ciudades más grandes, Claro. obviamente. Los nobles y todo el que tenía dinero se marchaba de las grandes poblaciones y se al paraíso movían al fiscal, ¿no? campo. Se movían todos al campo. Y el que no, pues a bailar, ¿no? Claro. Todo esto trajo una serie de consecuencias que pone fin a la Edad Media, que después explico. Pero también trae muchas cosas. Una vez los ayuntamientos sufren, o sea, esto se termina en el 52. Una vez se terminan este tipo de estas plagas, los ayuntamientos deciden hacer unos cambios. ¿Por qué ha ocurrido esto?
¿Cómo ha llegado, cómo se ha esparcido con tanta facilidad? Pues bueno, en la Europa medieval, en esas calles empedredadas, estrechas, Sí. donde la suciedad, Ya. los malos olores acumulaba rondaba todo, en todas las esquinas, donde rondaba los alimentos, la podredumbre, la basura. ¿Sabes lo que ronda también? Lo que has dicho tú antes, las ratas. Las ratas. Pues bueno, las ratas eran las portadoras de este virus, como no. Y eran los propios piojos, y allá donde había ratas había virus. Claro, una pregunta, ¿se dieron cuenta de que eran las ratas o fue más tarde cuando dijeron, no, pero es que los portadores Mira, han sido las ratas? no se dieron cuenta de... Sí sabían que era por no sabían que era por la pulga Sí. de la rata, pero sí que sabían que estaba relativo a la suciedad. Ujú, vale. Una vez dicho esto, los ayuntamientos, tras esta gran masacre, deciden poner no todos los ayuntamientos, obviamente, hay algunas ciudades que sí, otras que no, pues deciden hacer más cuarentenas, porque la peste no desaparece así sin más. La peste lleva con nosotros, con el ser humano, lleva miles de años. O sea, la peste no existe a partir de este momento. Ya había una peste con Justiniano I, que son 500 años, eso es en el 578 o por ahí, que es la plaga de Bizancio. Y la plaga, de hecho, la última plaga así grande es en el 1808, hasta el 1900 o así, en India. Joder. Que no fue tanto como esto, obviamente, pero vaya. Deciden hacer los ayuntamientos como una recolección de basura, tener ya un servicio... Calles más limpias, ¿no? En general. Claro, calles más limpias. Un periodo de aislamiento para los comerciantes, porque también sabían que era por culpa de los comerciantes. Claro. De ahí esos barcos llenos de muertos. Uh-huh. Y bueno, termina en el 1352, hasta que hay una serie de consecuencias. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues no queda nadie. ¿Esto qué es? Claro, a ver, para la economía, horrible. O sea, porque... Para la economía... O sea, no hay trabajadores, claro, prácticamente. Vamos a ir... Ni hay nada. Esa es. O sea, Vamos a ir un poco aquí por partes. Como has dicho tú, ha muerto aquí hasta el tato. sí. O sea, trabajadores no hay. ¿Qué es lo que significa esto? Que el sistema feudal se debilita, los nobles no dejan de ser nobles, pero pierden a muchos trabajadores, dinero. ¿Esto que supone? Toda esta gente superviviente pasa a tener más tierras de difuntos, familiares difuntos. También ocurre que las mujeres, que obviamente no tenían ningún derecho mayor que el varón, pasan a tener derechos como el de tierras, porque se muere el varón, se muere el padre de la familia y ahora tiene que hacerse cargo la señora. Claro. Además, las ciudades están desiertas, lo cual la gente del campo pasa a las ciudades para tener más oportunidades, lo cual eso le trae más dinero y lo cual le trae más poder. Y entonces empieza a haber como un sistema más repartido de bienes, ya no es lo mismo que antes. Con la religión, obviamente aquí todo el mundo se dio cuenta de que la religión no hizo nada, de que los penitentes, por muchas procesiones que hicieras y todo eso, aquí la gente moría igual. La enfermedad no distingue de ricos, de poderosos, de nobles, de ciudadanos, de pobres. Aquí no distingue de nadie. Entonces, a partir de esos años y en adelante empiezan a haber ya pues protestantes, surge el protestantismo y todo eso, ¿sabes? Sí. Y hasta ahí la historia. Hasta ahí la historia muy resumida. Te puedo contar aquí milongas y batallas, pero ese es el caso de la... No, la verdad es que la peste negra fue dura, ¿eh? O sea, siempre es un... O sea, realmente no conocía, la mayoría de las cosas que has dicho no las conocía, porque sí, había visto las típicas fotos del piquito. Los típicos pero documentales. Yo realmente no sabía por qué llevaban eso. Pues ya está, lo típico que te enseñan en clase y punto. Pues te decía, mira, la peste negra pasó de este año, murió tanta gente. Pasó por las ratas. Y llevaban esto, los picos y tal, para refugiarse, por así decirlo, de las enfermedades, para evitarlo. Pero no conocía yo creo cosas. Yo creo que te imagines un poco, al final... Esto es muy distinto, no en el tema de la cuarentena, pero es muy distinto a lo que vivimos todos en 2020. Pero
esta gente no sabía lo que les estaba afectando. No. Tú imagínate, vas por la calle y ves a alguien que se derrumba, que empieza a toser sangre, y lo primero que dices es voy a ayudarle, pero es que el problema es que cuando llegas a casa empiezas a encontrarte fatal. Claro, es que eso es lo curioso, porque claro, si tú no tienes ni idea, si ves a alguien por la calle que está mal, pues le vas a ayudar. Pero claro, lo que no sabes es que hay una enfermedad tan grande que va a afectar a tanta gente, va a morir tanta gente, que lo mejor era irte a tu casa o escapar de la ciudad lo antes posible. O sea, es que iba a ser fulminante. Aquí, Y así fue. Claro, aquí también el problema que hubo es que fue básicamente un sálvese quien pueda. Aquí las familias se rompieron, los lazos familiares es que se destruyeron. O sea, aquí moría el padre de la familia y el hermano se escapaba. Aquí todo el mundo vivía un poco para su bien. Yo tengo una duda, no sé si lo conoces. Claro, hemos hablado de Europa, hemos hablado de Asia. ¿A América llegó la peste? No, en América... Claro, América era el nuevo continente. Hablamos del 1350 1300. y tantos. No habían llegado Colón y ellos y esos. Claro. Llegaron enfermedades. Mira, te puedo resolver esto. Llegaron enfermedades nuevas una vez que llegaron los españoles allá. Claro, sí, entonces fue antes de lo de Colón. Puede que la peste podía llegar perfectamente. La peste podía haber llegado me refiero. perfectamente. La duda que yo tengo es que no sé si ellos tuvieron algún episodio de peste como tal. Ya. Ese es el único problema, pero las enfermedades llegaron allá una vez colonizaron. Claro, sí, cierto. Bueno, pues dicho esto, ya hemos terminado el podcast de hoy. Ha sido guay, ¿no? Me ha gustado, en verdad. Sí, el mío ha sido un poco más documental, canal historia. No, joder, pero es interesante. Yo esas cosas no las sabía. Lo mío, pues bueno, es una película que hemos visto todo. Bueno, una película, es la historia de una película que hemos visto la gran mayoría que ha escuchado esto. Lo que pasa es que es la historia real. Pero yo creo que ha sido un podcast un poco variable. Interesante. Sí. Y bueno, el siguiente podcast, a mí se me ha ocurrido la idea de preguntar por redes sociales a ver qué os apetece bueno, que sea. Ya nos habéis respondido. El siguiente. Sí, algún caso ya lo tenemos. He estado pensando igual hablar en Crímenes sin resolver, que tenemos algún caso que nos han dicho por redes. Pero bueno, igualmente haremos una encuesta. Podéis decir por aquí qué es lo que os apetece ver en los siguientes episodios. Y haremos una encuesta y a ver qué es lo que sale. Así que veremos a ver. Así es. Así que nada, poco más. Nos despedimos por aquí. Nos vemos en el siguiente. Venga, un abrazo bien fuerte. Hasta luego. Adiós.